Bienvenidos, estimados estudiantes. Es un gusto poderlos saludar en esta asignatura Teoría del Estado, materia importante en ver cómo la evolución de un grupo social que depende directamente de esta organización política tiene la base fundamental principalmente en un núcleo social y que nos va a ayudar mucho a entender las actividades gubernamentales y sociales que tenemos nosotros dentro de un Estado. Vamos a hablar principalmente de esta evolución. Nos marca que la historia recorre las primeras y formales sociedades permanentes en Egipto acerca del año 600 antes de Cristo, y es a partir de entonces cuando se conoce como polis, importante esto para la materia de teoría del Estado y teoría política. Polis, la palabra polis, que significa ciudad o imperio, república, a la agrupación humana asentada en un territorio con un cierto orden y una determinada actividad y fines. De la citada anterior se puede obtener que, habiéndose experimentado progresivamente distintas formas de organización para la de la vida comunidad, la humanidad ha llegado a la concepción del Estado como forma culminante a la evolución social. De esta forma, nosotros haremos ver al Estado como una sociedad jurídicamente organizada para hacer posible en convivencia pacífica la realización de la totalidad de los fines humanos. Es decir, como el concepto que les mencionaba hace un momento, que el Estado es la organización política más grande creada por el hombre. ¿Por qué políticamente? Porque el Estado tiene funciones, ejerce poder, ejerce derechos, pero jamás podemos ver al señor Estado. El Estado nosotros lo tenemos como en representación en una forma de poder, y ese poder está representado por medio de una forma centralista y paraestatal, en lo que es decir, en los poderes ejecutivos, el poder ejecutivo de la República Federal, que es el presidente de la República, el poder gubernamental, que es nuestro gobernador, y el poder municipal, que es nuestro presidente municipal. Estas tres esferas en la teoría del Estado sirven principalmente como una organización jurídica. Recuerden, dentro del 115 constitucional, si alguien lo tiene a la mano, podemos verificar en donde nos menciona que los estados estamos compuestos por municipios libres y soberanos. ¿Quién puede aportar, por favor? Dice, los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado. Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos electos Con ello. popularmente. Gracias, Mili. Tenemos entonces ahí que el municipio, el 115 es para que lo consideren dentro de su tarea, de su actividad, que el 115 nos abarca la esfera, digamos, más pequeña de la representación de la teoría del Estado. Nosotros en teoría del Estado analizamos la teoría que forma el Estado. Dentro de esa teoría está el 115 constitucional en cuanto a la primera esfera más pequeña, que es el municipio, compuesto por estados libres y soberanos, y vemos que a partir de la forma de gobierno soberano, nuestra soberanía, elegimos nuestra forma de gobierno. Esto va muy desarrollado con lo que tiene el artículo 40 y 41. ¿Quién puede apoyarme, por favor, con el artículo 40? Yo, maestra. Gracias. Déjeme ver.
¿Qué nos dice ¿El el 40 me artículo? dijo? Sí, Ah, bueno, ya. Aquí está. Dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. es maestro. Sí, como bien nosotros estamos analizando ahorita, ya vieron el concepto que nos mencionaba polis, república. También república significa representación de. Entonces nosotros nos están representando en una de las esferas, nos representa cualquiera de estas esferas del Ejecutivo que ya vimos. Entonces este artículo 40 también es base fundamental para la teoría del Estado. Y por último, el artículo 41. Sí, Sí lo es. leo también. Ah, bueno. Gracias, Inge. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por los estados y de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases. Los partidos políticos son entidades de interés Hasta público. ahí. Ya es fundamento de los partidos. Gracias, Inge, le agradezco. Estamos viendo entonces en el artículo 41 que en igual nos marca pauta que nosotros somos representados por los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, que también es parte de la función de la teoría del Estado. Por eso les digo, ustedes llevan materias como teoría política y teoría del Estado que tienen mucha asimilación, de semejanza. Asimilación, ¿por qué? Porque en teoría política estudian una forma de gobierno y en teoría del Estado es cómo actúa esa forma de gobierno dentro de una sociedad. Entonces, el Estado, estamos viendo estas funciones. Primero, crea un orden necesario. ¿Cómo lo crea? A través de sus poderes, ¿sí? A través de sus niveles de gobierno. Es decir, aunque el presidente de la República no esté aquí, mantiene descentralizadamente y centralizadamente quién va a ver que se cumplan las funciones que dentro del gobierno federal ha marcado. Asegura la convivencia social porque es parte fundamental del Estado. Y el Estado se crea para una organización y sobre todo para cumplir con el objetivo del derecho, asegurar una paz social. Y por último, establecimientos de medios para el desarrollo cultural, económico, político, moral y social. ¿Cuáles son esos establecimientos de medios? Desarrollo de la cultura. ¿Cuál creen que son? Por medio de la Escuelas, Secretaría. los servicios públicos, ¿sí? El 115, si se fijan ustedes, enumera todos los servicios públicos que debe proporcionar un ayuntamiento, un municipio. ¿Y eso de qué va a depender? De nuestro municipio. Y ejemplo, en teoría del Estado, ¿de dónde es usted, Inge, Ernesto Julián? Del estado de Michoacán. Ah, bueno, muchas gracias. Habíamos visto algunos ejemplos por mencionar. Aquí, en determinados municipios, pueden multar los municipios por la contaminación de ruido, es decir, llevar un carro todo volumen o poner una casa, habitación mucho volumen. Entonces, el Estado crea sanciones para no interrumpir el desarrollo cultural y puede que existan sanciones en Michoacán que no existan acá, como por ejemplo en la basura o no sé, en los panteones municipales. Va a depender el municipio y en teoría del Estado a veces nosotros debemos de aplicar a ello. El desconocimiento de la norma no te exime de castigo alguno. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando se gradúe el compañero Ernesto Julián, que aquí en San Cristóbal no lo multa como tal, estoy diciendo que exagerado ya, trae la banda de Michoacán y dice, ya, el ingeniero es el licenciado y dice, ay, no recuerdo que me dijeron que me pueden multar en San Cristóbal. No, por eso no multa aquí el ayuntamiento, pero en determinados lugares hay en donde la cultura o económico o político o moral o social sí lo puede hacer el Estado. ¿Por qué? Porque los municipios van a regular su estado conforme a sus, digamos, procedimientos administrativos internos y a sus decisiones que ellos determinen. Otra función es el bienestar de la nación.
Nosotros componemos toda una nación y estamos comprometidos a que sea un bienestar en común y la solidaridad social. ¿Cómo se marca esta solidaridad social? Compartimos una república, compartimos diversos territorios, digamos, dividido en estados, pero ese territorio lo acaba de leer el compañero, el ingeniero, que nosotros tenemos que obedecer la Constitución, o sea, lo que la Constitución y sus leyes secundarias emanen, y dentro de ellas están las leyes que de nuestro Estado. De esta manera se dice que el Estado como obra humana ha sido construido para atender fines sociales, es decir, colectivos de todos los miembros de una sociedad. Y esto es así porque el Estado se originó como una estructura o entidad política a través de un ordenamiento jurídico impuesto o creado por la sucesión. Suple las imperfecciones de nuestra vida llena de relaciones. Por otra parte, el Estado, se dice también, se originó para que el derecho y la autoridad se combinen para crear la intrincada red de instituciones del cual el Estado es síntesis suprema. Las secretarías del Estado. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del Estado? Esto lo han visto en otras materias y en la de nosotros también. Población, territorio y gobierno. Un resumen, por favor, y apúntenlo. Población, de ser posible, apunta porque les va a servir mucho. Artículo 2º constitucional. Tenemos una pluriculturalidad de pueblos y sobre todo el respeto a los usos y costumbres, ¿sale? Entre nuestra población. Y aparte el artículo 1º que nos dice que entrando territorio mexicano tenemos el goce de los derechos y garantías individuales. Territorio, ¿sí? Artículo 27 constitucional. El territorio, no solo las tierras, aguas que marca el territorio mexicano. Gobierno, ¿qué tipo de gobierno tenemos nosotros? El tipo de gobierno es soberanía, que esto está en el artículo 39 constitucional. Y el gobierno, también este gobierno nos habla del gobierno federal, estatal y municipal. Por eso es que dice que nosotros, a través de la soberanía, vamos a elegir nuestra forma de gobierno. Nos está diciendo que tanto a nivel federal, estatal o municipal. Y la soberanía, que recuerden que es la clasificación o la forma de gobierno que tiene México, en ser un poder soberano, es un derecho inalienable, intransferible, inembargable, es decir, que cada uno de los ciudadanos cuenta aquí en México a partir de que tenemos, ¿qué? Mayoría de edad, con capacidad de goce y de ejercicio, y nos identificamos con la credencial de elector proporcionada por el Instituto Nacional Electoral, anteriormente IFE. Población es el conjunto de habitantes localizados en un área geográfica determinada o determinable. Ojo, no es lo mismo ser poblador con ciudadano, o más bien dicho, ciudadano es la esfera y población es derivado subjetivamente. La población somos todos, todos. Incluso puede haber un poblador que puede ser un extranjero, pero está dentro de una misma población, pero carece de la ciudadanía. Población es decir, los que tenemos y quiénes somos. Territorio es la porción de tierra, agua y espacio delimitado geográficamente o administrativa. ¿Por qué se dice geográfica o administrativamente? Tenemos dos tipos de fronteras, las más comunes que conocemos, las físicas, es decir, cuando vamos a una frontera y vemos, oh, miren, esa raya blanca, ese banderín amarillo, me está indicando que hasta ahí termina un determinado territorio y aparte el letrero, ¿no? Y la administrativa, que existen convenios, existen tratados, existen lineamientos jurídicos que me dicen, hasta aquí es territorio mexicano, hasta aquí es Chiapas, hasta allá es Michoacán, etcétera, ¿sale? El gobierno es el conjunto de organismos políticos y personas que dirigen un Estado, lo que les decía yo, las tres esferas. La soberanía habla de una cualidad del poder del Estado que le permite autodeterminarse y autogobernarse libremente sin la intervención de otro poder, de tal manera que el Estado soberano dicta su constitución y señala el contenido de su derecho. Esta tecnolectura, mire, nosotros estábamos hablando entonces que tenemos esto como parte de los elementos indispensables del Estado. ¿Tiene que ir en su actividad final? Sí. Y principalmente si lo pueden fundamentar, muchísimo mejor.
¿sí? Estamos también, por ejemplo, considerando que tiene el Estado, permítanme ahorita hacer los proyectos, diversas constituciones. ¿Por qué es relevante que dentro de las constituciones nosotros consideremos todas? La de 1814, la de 1824, la de 1857 y la de 1917. ¿Por qué? Porque esta es la evolución que ha tenido el Estado en su forma de organización, ¿sí? Es decir, son todas las constituciones que hemos tenido como forma de organización. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Ok, por último, tenemos su actividad que les aparece en plataforma. Permítanme. Para que yo les oriente qué más nosotros podemos tener. Dice, origen y naturaleza, pequeño, ya vimos nosotros, Egipto, Grecia fueron de las primeras ciudades consideradas como polis. ¿Cuál es su naturaleza? La necesidad del hombre en una forma de organización. ¿Cuál es su estructura? Federal, estatal y municipal. Personalidad del Estado, centralizado, descentralizado, a través de quienes, de sus representantes como el Ejecutivo, y ya vimos en dónde se fundamenta cada uno. Por ejemplo, ¿qué no hemos visto ahorita? Necesito el artículo 89 constitucional para la segunda sesión. Concepto de Estado, de derecho y justicia, me habla de los elementos esenciales del Estado, ya les di incluso los artículos fundamentales, formas de Estado y formas de gobierno y fines y justificación del Estado. Esto sería para mi otra sesión, ¿sale? Les agradezco muchísimo de su tiempo y de verdad trato que su tiempo sea lo más productivo en cuanto a fundamentar y aclarar esas dudas. ¿Alguna duda que tengan de lo que se ha explicado o de la actividad? Por ahora no, maestra, de mi parte. ¿No? Al contrario, No, los espero entonces el día miércoles a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, me despido cordialmente. Tengan una excelente tarde. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestro. Gracias, ingeniero. gracias.